Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a Teología con Café, este espacio donde nuestras conversaciones buscan transformar nuestra alma y donde nuestras convicciones están llamadas a trascender. Les saluda con mucho aprecio su hermano Mike. Me alegra profundamente que estemos reunidos esta noche para seguir profundizando en nuestra formación bíblica y espiritual. Así que doy la bienvenida a ustedes que ya van conectándose. Esta noche haremos una breve pausa en nuestro primer módulo de métodos y técnicas de estudio bíblico. Digo pausa porque, mire, llevamos que 22 clases con esta, pero todavía nos queda una segunda parte enfocada en los métodos y técnicas de enseñanza y predicación, la cual abordaremos más adelante. Hasta ahora hemos tenido métodos y técnicas de estudio bíblico, pero ahora lo llevaremos, o mejor dicho, después de esta pausa temática, la llevaremos al siguiente nivel, que es la meta de aprender métodos y técnicas de comunicación, métodos y técnicas de enseñanza, oratoria, homilética, todo lo que tiene que ver con pedagogía, con enseñar y predicar. Esa será un módulo posterior. Por ahora haremos una pausa temática. Esta pausa tiene un propósito especial. Vamos a introducirnos hoy al estudio de la teología como disciplina. Vamos a reflexionar sobre qué es la teología, cómo se estructura, por qué es tan importante para nuestra vida cristiana, para nuestro discipulado, para nuestro servicio y por supuesto todavía más para nuestro impacto en la sociedad. Nuestra sociedad está urgida de teólogos que sirvan como analistas, que sirvan como profetas en la denuncia, pero también como maestros del bien. Mientras tanto, aquí nosotros seguiremos trabajando sus materiales. No quiere decir que vamos a dejar de presentar, sino que al contrario, siempre dejaremos este espacio para que ustedes, y yo les animo, ya hay varios que han manifestado que tienen listo un estudio biográfico, que tienen listo un estudio de término o sencillamente tienen 1, 2, 3 versículos que han sido versículos difíciles de comprender, pero que ahora le han aplicado el método inductivo de observación, interpretación y aplicación y pueden presentarlo en las siguientes clases. Así que hoy, por ejemplo, tendremos el gusto de escuchar a nuestra hermana Berta Alvarado desde San Pedro Sula, quien nos compartirá su estudio del término pureza usando el método de observación, interpretación y aplicación aplicado a este término. Y por supuesto, antes de entrar en materia teológica, hoy conoceremos a fondo nuestra convicción fundamental número 4 del segundo bloque, número 8 en total. Ya vimos las convicciones de nuestro interior, hemos estado viendo las convicciones desde el proceso y nos faltan 4 más que serán nuestras convicciones acerca de la misión, de la gran comisión, de la visión que tenemos de propósito de Dios para nuestras vidas. Bien, para comenzar esto con el corazón en sintonía con el Señor, quiero invitar al pastor Jaime Raúl Ayala desde la Iglesia Gran Comisión de la Entrada Copán, por quien hemos estado, de hecho, en oración. Hemos estado orando por él y por su esposa Toti por temas de salud. Así que estoy más que contento que Jaime Raúl puede estar con nosotros esta noche. Pastor, nos alegra que estés con nosotros. Puede guiarnos en oración en esta apertura. Adelante, por favor, en compañía de los líderes de la Entrada Copán. Gracias, Mike, gracias por estar contigo esta noche. Gracias a cada uno de los hermanos que están conectados. Qué bueno saber de ustedes. Un saludo a cada uno. Vamos a pedirle al Señor que en esta noche podamos aprender mucho de su palabra.
Padre Santo, tú que habitas en gloria eterna, venimos de ti, Señor, al trono de tu gracia. Desde cualquier podemos venir a ti. Y eso porque tú lo hiciste posible. Aquel momento moriste, resucitaste, el velo fue roto y nosotros tenemos ese acceso directo al trono de tu gracia. Qué bueno, Dios, que estamos confiando en tus promesas. Estamos esta noche alegres, gozosos, Señor, saber de que tu palabra es viva y aprender más esta noche de ti. Quiero rogarte por esta reunión, por este tiempo, por nuestras familias, Señor, por favor, para nuestras vidas. Te rogamos por nuestra nación, Señor, Amén. Honduras. Te pedimos que podamos vivir en libertad, esa libertad y que pueda haber paz en nuestras vidas, esa paz que tú nos das. Cada uno de los habitantes de esta nación, Señor. Gracias, gracias por lo que tú eres. Tú eres nuestro Padre eterno, nuestro Rey, eres nuestro sacerdote, eres nuestro Dios eterno. Gracias, de verdad te lo agradecemos. Queremos rogarte por cada uno de los hermanos que están en los diferentes ciudades, lugares, fuera de Honduras. Te pedimos, Señor, que tú continúes haciendo el trabajo en cada uno, que lo estás perfeccionando a cada uno, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, sacerdote, nuestro Salvador. Por él oramos y dejamos este tiempo en tus manos. Amén, 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 amén. Muchas gracias al pastor Jaime Raúl Ayala y a nuestros hermanos líderes en la Iglesia Gran Comisión de la Entrada Copán. Pues bien, la teología no es un lujo para especialistas, es la brújula del discípulo fiel. La teología, repito, y les paso aquí por el chat, no es un lujo para especialistas, es la brújula del discípulo fiel. Detrás de cada decisión, detrás de cada emoción con que respondemos, detrás de cada enseñanza hay una teología. Y si esa teología es bíblica, ¿saben qué pasará? Transformará vidas. Pero si no lo es, puede confundir, puede manipular o incluso esclavizar. Una mala teología siempre termina en sectas. Y yo estoy seguro que ustedes han escuchado muchas historias de finales muy tristes, lamentables, mortales, que han surgido de una mala teología que se ha convertido en una secta. Primera de Timoteo 4:13 dice, dedícate a leer las escrituras en público, a animar a los creyentes y a enseñarles. Leer en público, que equivale a dar clase o equivale a predicar, de dar una exposición bíblica. Dedícate a leer en público, a animar a los creyentes y a enseñarles. La teología no es un lujo para unos pocos. La teología es para cada discípulo fiel que anhela mantener su norte. La teología no es un lujo para especialistas, es la brújula del discípulo fiel, es la que nos dice que nos estamos manteniendo en el camino correcto. Por eso las iglesias, las denominaciones
tienen lo que se llama una declaración de fe, que son, en esencia, convicciones fundamentales, como las que tratamos nosotros. En este caso, son nuestras convicciones o nuestros valores no negociables de teología con café, y esta es la número 8. Pero note usted que en este versículo, Pablo no le dice a Timoteo, Timoteo, habla bonito. No le dice, Timoteo, tírate unas buenas anécdotas, unos buenos chistes. No le dice, Timoteo, sé entretenido. No, repitámoslo. Dice, lee, anima y enseña. 3 acciones que reflejan un compromiso con la palabra como fundamento de la vida comunitaria, de juntos nosotros como iglesia, fundamento de nuestro crecimiento personal, pero también fundamento del liderazgo espiritual. Ese compromiso con la palabra es reflejado con esas acciones que Pablo le dice a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe, a su hijo en el discipulado, a su hijo en el liderazgo. Dedícate a leer las escrituras en público, a animar a los creyentes y a enseñarles. Así es el reto. La teología, hermanos, nos invita a tender, un puente entre la revelación divina que nos llega con la ayuda del Espíritu Santo a través de la Biblia y nuestra vida cotidiana. La teología es ese puente. Y por eso digo, la teología, mire, cuánta analogía podemos hacer, cuánta figura con la que podemos ilustrarla, cuánta metáfora, cuánto símil. La teología no es un lujo, es nuestra brújula. La teología que practicamos es el estudio y la afirmación de las enseñanzas fundamentales. Dijimos en más de una ocasión acerca de la persona de Dios, acerca de la obra de Dios y acerca de la voluntad de Dios para que nosotros respondamos a ella. Si ponemos la teología como un todo de la doctrina de las Escrituras, vamos a reconocer que sus enseñanzas fundamentales son acerca del reino de Dios, entendiendo ese reino como la soberanía activa de Dios sobre la historia. Imagínense, la historia misma que conduce a nuestra salvación, la historia desde un principio que Dios encamina a que conozcamos a aquel que es el verdadero, al único que puede salvarnos. Esa soberanía entonces sobre nuestra vida, además de sobre nuestra salvación y sobre la iglesia, sobre nosotros como creyentes, sobre su pueblo redimido. Así que Dios es el creador todopoderoso, pero solo un creador todopoderoso tiene el derecho de ser el rey, porque Él es el amo, Él es el Señor de la historia. Él es el rey y de principio a fin, mostrándonos desde la creación hasta la consumación, toda doctrina bíblica apunta al reino de Dios, a esa esfera de la voluntad de Dios sobre nuestra vida, su persona, su obra y su voluntad. Definimos en estos términos teológicos que el reino de Dios es precisamente la voluntad con la cual Él gobierna la creación entera. Y por eso estudiar teología no es memorizar doctrinas frías, no es esquematizar rígidamente una postura. Teología es conocer al Rey y aprender cómo se vive bajo su gobierno.
En Teología con Café, esta convicción nos lleva a valorar la teología, como lo acabo de decir, no como una ideología o una metodología o un sistema rígido, sino como una verdad que transforma, que guía y que fortalece al creyente por la gracia de Dios. Quiero que ustedes suelten esos deditos a través del chat. Les haré una pregunta en una frase de forma breve, espontánea, de la cual yo espero solo la confianza de saber que estamos entre hermanos. ¿Qué enseñanza bíblica ha cambiado tu manera de vivir en los últimos años? En una frase corta. A ver, algunos de ustedes que nos quieran decir qué enseñanza bíblica ha cambiado tu manera de vivir en los últimos años. Yo les pregunto de los últimos años y les doy como ejemplo cómo responder una enseñanza que cambió mi vida desde un recién convertido. Creo que una de las primeras convicciones que yo tuve fue cuando escuché por primera vez la enseñanza acerca del diezmo. Estamos hablando que yo tenía 18 años cuando una de las primeras enseñanzas en la iglesia en la que asistía ya, de Tegucigalpa, enseñaron acerca del diezmo. Una convicción que hasta el día de hoy no solo cambió mi manera de vivir a partir de ese momento, porque decidí que el diezmo no es mío, entonces es un dinero que a mí no me hace falta, porque como no es de mi propiedad, no me hace falta si yo lo aparto para entregarlo. Cambió mi vida y hasta el día de hoy se lo enseño a mis hijos. Lo primero que ellos deben hacer es diezmar. ¿Qué enseñanza ha cambiado tu manera de vivir en los últimos años? Esto es teología, hermanos. Ese cambio. Dice Carlos Atilio, si quiero ser grande, debo ser el menor de todos. Servir a todos. Pastor Carlos Atilio, qué teología tan poderosa. Dios te use en tu servicio. Muchas gracias por compartir eso. ¿Alguien más? ¿Qué enseñanza bíblica ha cambiado tu manera de vivir en los últimos años? Dice Iliana Rodríguez desde Tegucigalpa, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados y con la medida que midan se les medirá. Trato de no juzgar y pensar lo mejor de los demás. Estoy seguro, Iliana, que tener esto por disciplina cambia tu vida. Dice Llanes desde Venezuela. A ver, bienvenidos todos nuestros hermanos venezolanos. Para mí, cuando supe que Jesús hacía y enseñaba, Pastor Vianes, esa es pedagogía transformadora, como lo enseña Lucas en el libro de los Hechos. Lo que Jesús hacía y enseñaba. Enseñar haciendo, muy bien, transformador eso. Gracias, pastor. Edward Funes dice, una enseñanza que recientemente, gracias por resaltar ese recientemente, cambió la forma en la que vivo y hago las cosas, es que a pesar de las veces que caigamos, el Señor nos levantará. De la misericordia de Dios aprendemos todos los días y sin duda nos transforma. Muchas gracias, Edward. Víctor Estrada, bienvenido, don Víctor. Recién convertido, me iluminó, dice el Salmo 1, del 1 al 3, la doctrina de la gracia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y dice don Víctor,
que eso le ayudó a comprender la doctrina de la gracia. Esa gracia, hermanos, que como he mencionado anteriormente, debe ser inseparable de la teología que aprendemos y enseñamos. Celina Morales desde El Salvador nos dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. A leer más la Biblia, qué poderoso, así de sencillo, Celina, así de sencillo, eso es transformador. Leamos la Biblia todos los días y, como hemos hablado de Timoteo hoy, también leámosla en público. La gracia, recuerda una vez más aquí nuestra hermana Leila Hernández desde Tegucigalpa acerca de la gracia. Alma rico, dice Juan 14:1, cambió mi vida para solo creer en Dios. Solo creer en Dios. Tengan fe en Dios. Esther, mi estrella, dice, no andar en chismes porque eso contamina y divide. Son lecciones de vida y son lecciones transformadoras. Berta Alvarado, Efesios 3:20, saber que Él puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y que su poder está en nosotros. El entender eso nos vuelve personas libres de ansiedad, sin duda. Silvia Reyes, un mensaje que me ha ministrado mucho, dice, es sobre la cena del Señor. Me gustaría que nos cuentes un poco más acerca de eso, Silvia. Cómo la cena del Señor, el recordar al Señor en su muerte, que dio su cuerpo, que entregó su sangre, que resucitó después de haber sido crucificado. Recordar eso, dice Silvia, le ha ministrado mucho. Lina Mencía, desde Estados Unidos, no importando la situación que pase, por muy difícil que sea, tener la confianza que Dios va delante de mí, peleando mis batallas. He aprendido a creerle más a Dios, aún con mis temores. Hermanos, lo que ustedes comparten aquí, esto que les he leído de ustedes, eso es vida. Eso es teología activa. Eso es Dios ejerciendo su reinado, su gobierno sobre nosotros. Mónica ha escrito Colosenses 3:23, hacer todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Dice, me ayuda a ver mi actitud cuando hago las cosas. Ese es un buen parangón, una buena escala de medidas, sin duda. Y Dios no quita lo que regala, no retira su invitación a lo que Él elige. Romanos 11:29 dice, gloria. Hoy leí ese verso y fue impactante, dice. Y Edgardo dice, me confrontó con la manera de hablar. El poder leerlo en la Biblia impactó mi vida al comienzo de mi nuevo nacimiento. Efesios 4:29. La teología, hermanos, como lo ven, no es un lujo para especialistas. Es la brújula de ustedes como discípulos fieles que los ha conducido en la dirección de la cual ustedes acaban de testificar en ese chat. Así que les agradezco su participación y ahora con mucho gozo pasamos a una sección que siempre me emociona en Teología con Café porque es la participación activa de ustedes como discípulos comprometidos de Jesús. Y esta noche nuestra hermana Berta Alvarado desde San Pedro Sula nos va a presentar su estudio inductivo de un término, del término pureza, un estudio que refleja que ella habló en términos de observación, o mejor dicho, que ella estudió en términos de observación, interpretación y aplicación. Y ella ha aplicado los 10 pasos, igual que estuvieron las hermanas la semana pasada. Ya llegamos a esos 10 pasos, que es precisamente la parte aplicativa que hemos aprendido en la guía temática de estudio bíblico, que es la misma guía, solo que con el tono diferente para
para el tema del estudio biográfico. Así que les invito a prestar atención y a tomar nota, no solo del contenido, sino también del método que ella ha usado aquí con excelencia y de la cual pues todos podemos colaborar si tenemos algún comentario, que yo espero en realidad más sea la gratitud de ustedes expresada al ser edificados con lo que ella descubrió de su estudio. Yo voy a hacer mostrar los pasos del 1 al 7 de manera rápida y vamos a concentrarnos después en que Berta nos explique los pasos 8 al 10. Así que permítame y voy a compartir aquí esta página. Y sí, ahí estamos. Como he mencionado, y Berta, si gusta, usted puede ir encendiendo su cámara y su micrófono. Yo voy a pasar rápidamente estos primeros pasos, como dije, y luego le doy la palabra, pero damos la bienvenida a nuestra hermana Berta Alvarado. Gracias. Estudio temático del término puro según la Biblia. El paso 1 es recolectar los versículos, va a una concordancia, ya sea una concordancia impresa o una concordancia de las que están allí en internet o de las aplicaciones y entonces ustedes ya con eso seleccionan los versículos. Aquí ella seleccionó al menos unos 10 por lo que veo, diferentes pasajes: Job, Salmos, Tito, Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 1 de Juan. Y el paso 2 es anotar algunas observaciones generales, puntuales, que hace de todos estos versículos. Va a ir resaltando lo que quizá le llama más la atención o lo que tiene una respuesta para interés de ella. El paso 3 es la redacción de un párrafo con observaciones iniciales, es decir, como ya he hecho observaciones específicas de cada versículo, entonces ahora hago un resumen de todos ellos juntos y le llamo a esto observaciones iniciales. El paso 4, voy a hacer una clasificación preliminar y esta clasificación debe ir a tono con esa síntesis que hice en el paso 3. Aquí su clasificación es que hay 3 versículos que hablan de pureza en nuestra vida práctica, hay otros 4 que hablan de pureza de corazón, hay otros 2 que hablan de que la palabra es pura y habla de purificarnos también a nosotros mismos. El paso 5, reorganizar los textos según la clasificación, porque usted va a hacer un condensado, recuerde, de esta enseñanza, va a ser una síntesis y entonces esto ya va a ir generando lo que serían los puntos principales de su aprendizaje que eventualmente se pueden convertir en una enseñanza. Al paso 6 ya vienen observaciones específicas por sección, ¿verdad? Y aquí ya estoy viendo, digamos en el caso puro, en nuestra vida práctica, los 3 versículos que ella escogió, ya los está analizando desde la conclusión primaria y este análisis debe o confirmar o negar su conclusión. Si la confirma, ánimo, seguimos adelante. Si no, entonces tengo que seguir meditando hasta llegar a una unidad en el criterio. Luego, el paso 7, la interpretación de cada versículo y validación del orden. Y es importante entender, hasta el paso 6, lo único que hemos hecho es observar. OIA, observación, interpretación y aplicación. A partir del paso 7, yo voy a interpretar. Entonces aquí ya empiezo a extraer del texto su enseñanza. Énfasis en extraer, no, yo supongo que esto habla de. Y hermanos, yo no me voy a cansar de decirlos. Al menos aquí en clase, porque si es en otro contexto, yo voy a dedicarme a ser edificado cuando los escuche hablar, leer las escrituras en público, como dice este versículo. Pero la disciplina no es
Hermanos, la Biblia dice que interpretemos cada versículo y para esto les voy a dar tal y tal versículo y tal vez que el versículo no dice eso. Vámonos al estilo de Billy Graham. La Biblia dice, y leemos el versículo y explicamos el versículo. Es el versículo, hermanos, el que tenemos que explicar, no el punto del bosquejo, el versículo. Yo insisto, y yo voy a ser la persona más feliz en esta tierra si llego al cielo y el Señor me dice, allá quedaron un montón de gente aplicando OIA. Leo el versículo y explico el versículo. No leo la explicación y trato de ajustar el versículo. Ya con el paso siguiente, el paso 8, ideas principales por segmento, ya esto va condensándose, ya va, no, perdón, Berta, aquí ya esto, aquí ya de este punto en adelante es Berta quien nos va a explicar el paso 8 y cuáles fueron las ideas principales por segmento que ella definió. Buenas noches a todos. Mi nombre es Berta Alvarado, soy de la Iglesia Gran Comisión de San Pedro Sula, como ya les dijo Mike, y la verdad estoy bien contenta de estar reunidas con ustedes. Es un privilegio para mí, ¿verdad?, el poder hacerlo. Y voy a explicar aquí las ideas principales por segmento, las que yo pude entender, ¿verdad? Puro en nuestra vida práctica. En Job 11:4, Job 16:17 y Santiago 1:27. Job, no sé, Mike, si tengo que leer todos los versículos o solo lo que yo... No, la idea principal que concluyó. Okay. Sí, yo concluí que Job, la doctrina de él, según él y su oración, era pura, decía él, ¿verdad? La doctrina y la oración y la religión son prácticas que debemos llevar a cabo en nuestro andar con Dios, según decía Job y según dice en Santiago 1:27 también, que la religión pura y sin mancha es esto, y nos da la forma de hacerlo, ¿verdad? Y de demostrar que estamos haciendo las cosas para el Señor. Y tenemos que hacerlo con pureza, con sinceridad ante el Señor, sabiendo que a Él no lo podemos engañar, ¿verdad? Porque podemos ir a la iglesia, pero no estar haciendo las cosas que el Señor quiere. Ahora, puros de corazón, cuando habla en Salmos 24:3-4, Santiago 1:27, Pedro 1:22, Tito 1:15 y Hebreos 10:22, que para acercarnos, según lo que yo pude entender en todos estos versículos, para acercarnos a Dios y al prójimo es necesario que lo hagamos con un corazón puro, lleno de amor verdadero, ¿verdad? No fingiendo, sino que sea verdadero. Puros por su palabra y adquiriendo su sabiduría en Salmo 119 y 140 y Santiago 3:17. Dice que la palabra de Dios es sumamente pura y es la que nos puede dar sabiduría de lo alto, y nos ayuda a tomar decisiones correctas y una vida de obediencia a Él, ¿verdad? Su palabra es la que nos puede hacer un cambio en nuestra vida. Cuando habla de purificarnos a nosotros mismos, en Primera de Juan 3:3, dice que nos purifiquemos porque Dios es puro. Entonces, la forma en que yo entiendo que podemos purificarnos es aprovechar cualquier experiencia con Él para poder crecer, ¿verdad? Para irnos purificando hasta que Él perfeccione su obra en nosotros, ¿verdad? La síntesis general que yo tengo aquí, el término puro, lo que yo miré en todos los versículos que leí. Tal vez recordarle a Diga. los hermanos, Sí. que la síntesis general ya se refiere a que tengo las síntesis anteriores del paso 7 y paso 8 y entonces me concentro en ellas para llegar a esta síntesis general. O sea, aquí ya son las anteriores todas juntas. Por favor, continúe. Sí. Ok, yo entendí y pude aprender que el término puro significa ser libre de contaminación, libre de escorias y de impurezas, ¿verdad? Y nosotros hemos sido hechos puros
puesto que pusimos nuestra fe en el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Él es el que nos limpia de todo pecado y por lo tanto ha quitado la contaminación que veníamos arrastrando en nuestras vidas. No hemos sido nosotros solos, sino que a través de la sangre de Cristo. Hemos sido liberados, purificados ante el Padre eterno, pero por causa de las tentaciones que nosotros vivimos a diarios, a los que estamos expuestos, debemos mantener nuestra firme en nuestra fe, nuestro andar, nuestra confianza, nuestra esperanza en sus promesas, a fin de ir creciendo en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Mediante nuestra comunicación y relación íntima y constante con Él, a través de la oración y el ayuno, y en Hebreos 4:16 nos dice que nos podemos acercar, ¿verdad?, confiadamente al trono de la gracia para poder recibir socorro en el tiempo necesario. En el paso 10, que es la aplicación, yo creo que en nuestra vida diaria, en las áreas difíciles, debemos de ir haciéndonos los siguientes interrogantes seguido, ¿verdad? Porque a veces uno vive una vida un poco como agitada y apresurada y a veces no reparamos en ciertas cosas, como una experiencia que yo tuve hace poco que le conté a Mike, ¿verdad? Y respondiéndonos con sinceridad y con transparencia. Entonces las preguntas que yo hice fue, ¿estoy tratando en mi andar con Cristo de mantener mi relación estrecha con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo, para que me ayuden a no volver a contaminarme con lo que el mundo ofrece después de haber sido limpiada por el Señor, ¿verdad? Estoy haciendo uso de la libertad que me ha dado para acercarme al trono de la gracia diariamente. Estoy deleitándome en la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Estoy amando a los demás y principalmente a los que no han confiado en Cristo y compartiéndoles el evangelio de salvación, que ese es nuestro negocio en esta tierra, ¿verdad? Y la reflexión que yo tengo es que nosotros no podemos purificarnos nosotros mismos. Necesitamos la gracia de Dios, conocer su palabra y ponerla en práctica. Permanecer en oración, ¿verdad? Por esta necesidad en nuestra vida. Y no dudar de que el Señor Jesucristo ya nos ha limpiado con su sangre y que es nuestro abogado defensor en tiempos de necesidad. Él nos renueva, como dice 2 Corintios 12:9. Le decía él, Pablo concluye que el Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo lo decía y yo lo creo, ¿verdad? Que su poder reposa en nosotros si le damos el lugar que Él merece en nuestras vidas. Creo que eso es todo lo que yo pude. Había mucho más, pero se me hacía muy, muy larga, ¿verdad? La presentación. Y seguro que había mucho más. Y mucho gracias más. a Dios que podemos concentrarnos en 2 o 3 cosas, porque sí, imagínense. y yo les agradeceré a ustedes si hay algo que corregir, que comentar sobre esto que yo he presentado, que me la hagan sin ningún problema, ¿verdad? Yo estoy en disposición de poder aceptar cualquier corrección. Y en ese les sentido, agradezco. sí, y en ese sentido, hermanos, tengan ustedes la libertad de escribir en el chat sus comentarios, Amén. su aprecio, qué les gustó de lo que Berta compartió, o si alguna de ustedes quiere pedir la palabra, también le puedo conceder aquí el micrófono para que hable, si prefiere hablar en vez de escribir. Pero es una buena oportunidad. Recuerde, como lo repito cada vez que participa alguien, estas son clases teóricas y talleres colaborativos. Teóricas porque yo tengo mi momentito para explicarles una teoría, pero colaborativa porque cuando alguien expone, todos los demás participamos. Recuerde, esta no es una reunión de iglesia para predicar. No, este es un aula virtual, es una clase. Aquí estamos en confianza, aquí estamos aprendiendo juntos. Yo enseño y aprendo al mismo tiempo. Ustedes aprenden y enseñan al mismo tiempo. Así que colaboramos así. Excelente, dice Ileana Rodríguez.
Gloria Valela dice, muchas gracias, doña Berta, por compartir. Si tienen comentarios, palabras de aprecio, validaciones, por favor, tengan libertad. Y si alguien pues quiere pedir la palabra por micrófono, también la tiene. En lo personal, pues quiero desde el al principio, cuando la primera vez que me mandó Berta su estudio, igual que como es el proceso, ya le di unos pequeños tips de organización. No le di interpretación, no le di observación, no le di aplicación, solamente la guié en la organización según estos 10 pasos, hermanos, y hasta que lo tenemos de esta manera, mire, esto es lo que el Señor habla a cada uno de ustedes por la palabra y como resultado de la relación con Él a través de su oración, porque si recuerdan ustedes, la guía de conversación con nuestro Padre Celestial está bañada en oración. Silvia Reyes dice, muy buena presentación, hermana Berta. Muchas gracias por la presentación. Muy bien, hermana Berta, dice también Edward Funes. Dulce La Guardia de Guatemala, dice doña Berta, gracias, muy buena reflexión, felicidades, felicidades. Berta concluyó diciendo, Pablo lo decía y yo lo creo, y pues como ella misma lo mencionó antes al desafiarnos a tener fe solo en Dios, pues si Pablo lo decía es en términos de que lo escribió inspirado por el Espíritu Santo y me quedo con eso. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Hermanos, miren Amén. qué desafío. Y ustedes van a recordarme a mí, y yo humildemente les pido que si van a recordarme de alguna manera, sea de esta. El hermano Mike nos insistió a que expliquemos la Biblia, no a que justifiquemos nuestras deducciones. Hermanos, mi testimonio, mis anécdotas y mis chistes no son poder de Dios para salvación. Es más, yo digo un chiste y ya nadie se ríe de ellos. La Biblia, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Muchas gracias, hermana Berta. Muchos saludos a los hermanos Gloria a Dios. allá en San Pedro Sula. Amén, amén, amén. Muchas gracias. La gloria para Dios. Amén, así es. Pues vamos ahora a avanzar con algunos de los conceptos que ya anuncié que van a servirnos como introducción a la teología. Lo mencioné antes al iniciar la clase y lo he dicho en varias ocasiones. En un sentido que nos compete a todos y que es suficientemente abarcador como para sabernos que estamos conociendo al Señor, hemos definido la teología como hacer teología es leer la Biblia. Hacer teología es conocer a Dios. Hacer teología es conocer a la persona de Dios. ¿Cómo se llama Dios? ¿Cuáles son los nombres de Dios? ¿Quién es Dios? Hacer teología es conocer la obra de Dios. ¿Qué hace Él? ¿Cómo nos gobierna? Él creó el mundo y después de eso, ¿qué? Teología es, o hacer teología es conocer la voluntad de Dios. Jesús, cuando nos enseñó a orar, ¿qué es lo primero que dijo? Invocamos al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, está por sobre todos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa es una cátedra de teología dada por Jesús mismo. Es una cátedra de teología. Así que, hermanos, este es un tema fascinante. Sírvete un sorbo de café. Hoy estamos dedicando esta clase de teología con café a café descafeinado, en honor al pastor Jaime Raúl Ayala, que nos dirigió en oración al principio. Te mando un gran abrazo, querido Jaime Raúl, porque sabemos que por tu condición de salud no puedes consumir cafeína, pero él está aquí fiel con su equipo, así que hoy es café descafeinado. Pero hermanos, con ese sorbo lo que viene es teología en su forma más accesible, útil y transformadora. En el sentido de la disciplina, en el sentido del estudio, en el sentido de la profesión. O sea, algunos de ustedes son ingenieros, otros de ustedes son pedagogos, otros de ustedes son psicólogos. Bueno, en el caso de este servidor es teólogo, esa es mi profesión. Fui al seminario y fui a la universidad a estudiar teología como profesión. La palabra teología viene del griego theos, que significa Dios, y de logos, teos, logos, teología, logos, que significa palabra, tratado, estudio. Estas son las definiciones clásicas que encontramos en los diccionarios, ¿verdad? La explicación de dónde viene una palabra. En esencia, en sencillez, teología es el estudio o tratado acerca de Dios. La teología es el esfuerzo ordenado por entender lo que Dios ha revelado y responder a esa verdad con obediencia y claridad. Dentro del campo de la teología cristiana, que es vasto, amplio, grande, hay varias, llamémosle así, enfoques de la teología o subdisciplinas. Existe la teología histórica, por ejemplo, que trata del desarrollo de la doctrina en expresión teológica después de que fue completado el canon bíblico. ¿Qué creía la iglesia en los primeros siglos? ¿Qué creía la iglesia en la Edad Media? ¿Qué creía la iglesia durante los años de la Reforma, etcétera, etcétera? Existe lo que se llama también la teología pastoral, que está enfocada en darle a los líderes el conocimiento, las herramientas, las metodologías para cuidar al rebaño del Señor, para saberle aconsejar, para saberle responder a sus necesidades diarias. Está la teología apologética, que su enfoque es explicar la fe ante aquellos que se oponen a ella. Está la teología práctica, que tiene este enfoque sin dejar de lado la observación e interpretación, pero dar una respuesta a las necesidades sociales generales de manera que todos la podamos aplicar y sea efectiva. Pero hay dos ramas en particular que son las que modelan al resto de las subdivisiones de la teología y que son las que ocupan más nuestro espacio aquí en Teología con Café. Y me refiero a la teología bíblica y a la teología sistemática. A grandes rasgos, hacer teología bíblica es hacer un estudio inductivo, libro por libro de la Biblia. Entonces yo estoy estudiando el Evangelio de Mateo, de principio a fin, y solo estoy poniendo atención a lo que Mateo dice. Estoy compartiendo, por ejemplo, con ustedes en el grupo WhatsApp
lo que llamo desafíos devocionales. Ustedes no tienen idea cómo me he visto tentado, digámoslo así, en buen sentido, a explicar usando versículos de otra parte de la Biblia, cuando solo estoy hablando de un capítulo, en este caso, del libro de los Hechos. Entonces estoy hablando diariamente de un capítulo del libro de los Hechos, entonces estoy haciendo observación, interpretación y aplicación a ese capítulo, pero a veces yo quisiera decir, ay, esto se parece a lo que también está en Juan, ay, esto se parece a lo que está también en Primera de Pedro, y creo que en más de alguna ocasión se me pudo haber ido alguno. Lo que quiero decir es que lo que estoy haciendo de concentrarme solo en el capítulo del día se llama teología bíblica. Si yo voy a otro lado a querer respaldar esto mismo, obviamente estoy hablando de la Biblia, entonces esto es ya teología sistemática, porque la teología bíblica es, voy descubriendo libro por libro de qué trata ese libro, de qué trata, de qué trata, de qué trata Filipenses. El tema principal de Filipenses es unidad. Y el tema secundario es el gozo que produce la unidad. ¿Por qué? Porque fuimos versículo por versículo haciéndole hoy ya a Filipenses y eso descubrimos. Eso es teología bíblica. Teología sistemática es una respuesta que pone en conjunto los descubrimientos que yo hice de la Biblia, en la Biblia, perdón, acerca de temas específicos sobre los cuales la iglesia construye sus convicciones. Por ejemplo, la teología sistemática me dice todo lo que la Biblia enseña acerca, por ejemplo, del Espíritu Santo. ¿Cómo lo consigo? Primero hice teología bíblica y yo fui anotando, este libro dice tal y tal cosa del Espíritu Santo. Este otro libro dice tal y tal cosa. Entonces, la teología bíblica va a venir a recoger aquello y lo va a poner junto. Y ya la pregunta no es, ¿qué aporta cada libro bíblico? Porque un libro bíblico habla de varios temas. Pero la teología sistemática habla de un tema, cómo se llevó a cabo en toda la Biblia. Así que la teología bíblica, este enfoque se centra en el estudio de la Biblia en su contexto histórico y literario. Y por eso aprendimos los mismos principios de interpretación que me enseñó el pastor Nelson Guerra en 1984. Y que los repetí, los enseñé por primera vez al año siguiente. Este enfoque busca entender la Biblia en su contexto literal, gramatical, histórico. Busca entender la revelación de Dios a lo largo de la historia, desde sus primeras páginas en el Génesis hasta las últimas en el Apocalipsis. Nos ayuda a entender cómo cada parte de la escritura se relaciona con todo. Así que hemos anunciado que vamos a tener después un módulo de teología bíblica, donde vamos a explorar el desarrollo progresivo de la revelación de Dios en la Biblia. Por ejemplo, hermana Berta citó hoy mucho a Job. Job posiblemente fue escrito por Moisés antes de que Moisés escribiera el Pentateuco. Por supuesto, el Pentateuco, el Génesis, especialmente, narra una historia muchísimo antes que la historia de Job, pero en el sentido de haber sido dado a conocer, revelado, el primer libro que Dios le reveló al hombre fue el libro de Job. Y en Job encontramos unas declaraciones que nos quedamos diciendo nosotros, pero ¿y esto? Porque apenas empieza a definirse enseñanzas teológicas que con el paso de los nuevos libros bíblicos los vamos comprendiendo mejor. Eso se llama revelación progresiva. Algunos de los temas que vamos a tratar es
el Antiguo en el Nuevo Testamento, y nos vamos a dar cuenta que el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo, no los podemos separar, no los podemos distanciar. El Nuevo es una continuación del Viejo. La historia de la iglesia en el libro de los Hechos, que estoy tratando en los devocionales, Dios o Jesús o el Espíritu Santo de Jesús solo fundó una iglesia. Y cuando fundó una iglesia, en un principio eran todos judíos, 100% judíos, que se seguían viendo a sí mismos como judíos. Después fueron agregándose samaritanos y no había dos iglesias, una de judíos y una de samaritanos. Y después fueron agregándose gentiles y no habían tres iglesias, uno de judíos, una de samaritanos, uno de gentiles. No, era una iglesia. Y después se encontraron aquellos a quienes Juan ya había bautizado y les había dicho, va a venir otro después de mí y ese es el Mesías. Y ellos creyeron lo que Juan dijo, pero no se habían dado cuenta, no habían escuchado que el Mesías ya había cumplido. Mensajes para las naciones gentiles en Isaías, por ejemplo, el plan de Dios para Israel y las naciones en Romanos 9-11, que vimos mucho de esto cuando hablamos de las figuras del lenguaje. Los pactos incondicionales, ese es un tema delicioso que espero, sueño con el día que se acerque cuando les hable acerca del pacto de Dios con Abraham, del pacto de Dios con David y del nuevo pacto definido en Jeremías y en Ezequiel. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en Romanos 8, uno de los capítulos más intensos acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Todo esto es teología bíblica. Por su lado, la teología sistemática, a diferencia de la teología bíblica que se enfoca, como ya dijimos, en el desarrollo histórico de la revelación progresiva, cómo nos fue dando el Señor poco a poco a conocer su voluntad. Y es importante recalcar que en toda época, el hombre, el ser humano, tenía la revelación suficiente de parte de Dios como para ser responsable delante de él. Hay temas en que se vienen a dar a conocer ya por los profetas, siglos después de Moisés, y ya no digamos en el caso de los apóstoles, que son enseñanzas de la revelación que nos llegaron después, sin contradecir en lo absoluto nada de lo anterior. Entonces la teología sistemática va a organizar, como les explicaba, las enseñanzas que aporta cada libro según los temas. Es como quien dice, la teología sistemática se pone de pie y dice, ¿quién de ustedes habla acerca de las profecías de los tiempos finales? Yo, dice Daniel. Yo también, dice Ezequiel. Para ese caso yo, dice Juan con el Apocalipsis. La teología sistemática pregunta, ¿qué saben ustedes acerca de la salvación? ¿Cómo se logra? Entonces, Efesios dice, pero yo tengo claro que las obras no aplican. Y Juan insiste, la fe, hombre, no metan otra cosa, la fe. Y cada uno va haciendo su aporte. Marcos va a decir, complican ustedes, tengan fe en Dios, punto. Entonces, cada uno va respondiendo la pregunta de la teología sistemática y en ese sentido, pues tenemos la escatología, que es el estudio de las últimas cosas, soteriología, que es el estudio de la salvación, teología propia, que es el estudio de Dios, cristología, que es el estudio de Cristo, hamarteología, que no, eso no es una receta, no es una comida, es la doctrina acerca del pecado, o neumatología, es la doctrina del estudio acerca del neuma, del espíritu. Entonces, cuando vayamos a nuestro módulo de teología sistemática, vamos a tocar temas como la historia de la salvación, como la Trinidad. Vamos a tocar un tema importantísimo, hermanos, las posturas teológicas ante el milenio, Israel y la iglesia. Porque hay tres posturas
que definen a qué se va a dedicar la iglesia. Porque hay iglesias que están dedicadas no, hay que servir a los pobres, hay que salvar a los pobres porque el reino es de los pobres y mientras los pobres no sean redimidos, Cristo no viene. Y hay otros que le dicen, no, si nos ponemos a eso nunca vamos a terminar. Mejor ganemos a los líderes, a los presidentes, a los diputados, a los presidentes de los partidos de los equipos de fútbol, a los rectores de las universidades, porque así ganamos las cabezas y que para abajo se conviertan todos los demás. Son posturas. Ustedes y yo somos de una teología que busca a uno como nosotros, compartimos el evangelio con el que tenemos al lado, con el que tenemos acceso. Y así estaremos hablando de doctrinas teológicas, sistemáticas, que nos ayudan a causar una incidencia en nuestra sociedad. La teología bíblica será nuestra fuente, la teología sistemática será nuestra síntesis. Entonces ahora ya entendemos por qué también Mike insiste en los pasos 7, 8 y 9 del método inductivo para que analicemos primero y sinteticemos después. Lo que creemos, hermanos, determina cómo vivimos. Lo que creemos determina cómo servimos, cómo enfrentamos los desafíos de nuestro tiempo. Y por eso, como dije al principio, es tan importante tener una buena teología. Porque el que se deja llevar por una mala teología puede terminar en una secta mortal. Por eso esta convicción 8 de la que hablé temprano es tan esencial. Porque si no afirmamos lo que Dios ha revelado con claridad, el mundo lo reemplazará con ideas que suenan bonito. En TikTok, en Instagram. Son tan convincentes. Tenemos que hablar con claridad. La Biblia cambia vidas. TikTok no transforma a nadie. La teología no es un lujo para especialistas. Es la brújula del discípulo fiel. Familia de Teología con Café, hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Yo lo he disfrutado. Para la próxima semana, animarles a que sigan preparando sus trabajos inductivos con la metodología OIA. Así que el próximo lunes esperamos más presentaciones de ustedes. Hagan fila, pero anímense a confirmar su participación, que aquí seguimos creciendo juntos, con mente clara, con corazón conmovido y con manos competentes. Esta plataforma, que es de ustedes, tenemos que pagarla. Otras que se desprenden de la misma facilidad de enseñanza a través de todos estos medios. Si ustedes me invitan a un café, seguimos adelante con la bendición de Dios. Así que nos veremos en la próxima conversación que transforma. Gracias a ustedes que están escribiendo y están enviando sus saludos por el chat. Bendiciones y a seguir escudriñando la Biblia con café descafeinado por esta vez. Hasta la próxima.